Hagamos por acción. Padre, en esta hora a ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Y reprende al devorador, Señor, porque siempre anda allí buscando distraernos, quitarnos, robarnos la bendición. Reprende toda obra de maldad que se quiera levantar en este lugar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a leer Colosenses 3 del 14 al 25. Ok, y me pueden ayudar. ¿La tienes ya, Johnny? Sí, Colosenses 3 del 14, perdón, vamos a leer del 14 hasta el 25, por favor. Ok, empiézale, Johnny, luego sigue usted, pastor, y luego yo. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Dios, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se hagan de poco ánimo. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Amén, amén, amén. Bueno, le voy a pedir, pastor, si no tiene una Biblia o algo aquí para ponérmela aquí, Claro, porque la sí, tengo muy, no, no miro. Amén. Vamos a, porque no alcanzo a ver. Los años llegaron a mi vida y ya no miro bien. Biblias sobran. Biblias sobran en esta casa. Gloria a Dios. Gracias, A ver, ¿sí? pastor. Ahí está, perfecto. Ahí, sí, ¿no? Ahí está, perfecto. Ok, pues en el 14, Amén. yo creo que toda la palabra de Dios está representada en el amor, ¿verdad? Todo fue representado en el amor que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de lo que estaba pasando en Colosenses. Había creencias que se habían introducido a la iglesia, que estaban distorsionando el evangelio, que estaban distorsionando la verdad, y por causa de eso, lamentablemente, muchos hermanos como que empezaron, no creo, a lo mejor a dudar o tener ciertas pues dudas, ¿verdad? Sí, ¿no? Ajá, entonces a veces pasa, porque a veces hay personas que todo mundo lo entiende a su manera o a la manera que ellos quieren entenderlo, ¿ok? Porque a veces lo hacemos para conveniencia, ¿ok? Y dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es lo que caracteriza a una iglesia? Iglesias hay muchas, bueno, dice la gente allá afuera, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que caracteriza al pueblo de Dios? El amor. Dice la palabra que en esto conocerán que son verdaderamente mis discípulos si se aman. El amor hace que todo cambie el panorama. Y el mundo necesita amor, ¿verdad? Tenemos un mundo que ahora el amor lo tienen de una manera muy diferente a lo que la palabra de Dios nos enseña. Okay, aquí dice, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hace la referencia al amor, que es la suma de todas las cosas. El amor de Dios se refleja en nuestras vidas
a través de nuestras relaciones, amor, compasión, humildad, el comportamiento desinteresado, generosidad al perdonar y sobre todo la paciencia. ¿Ok? Fíjese todo lo que en verdad es el verdadero amor. O sea, tenemos una manera de pensar que el amor es sentimientos, ¿verdad? Pero no, son acciones, ¿verdad? Cristo hizo una acción en la cruz. O sea, no fue de que, por ay, los quiero bien mucho, me caen re bien, ¿verdad? Y los perdono. No, el Señor nos mostró con su vida lo que es el verdadero amor, dar la vida por tus hermanos. Pero también eso es algo que hace que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, marque un antes y un después. ¿Ok? Y si se fijan en la manera en que Pablo lo dice, este es el vínculo perfecto. Pero ¿quién es el vínculo perfecto? ¿Quiénes hacen la perfección en nosotros? A ver, ayúdenme, pastor, un poquito. Jesús. Y el Espíritu Santo también. O sea, Jesús dejó al Espíritu Santo para que nos enseñe qué es el verdadero amor. Pero el verdadero amor no es como, ¿cómo lo podemos decir? Romanticismo. Exacto, no es exacto, no son emociones que hoy te quiero y mañana me caes gordo, ¿verdad? Sí. El amor de Dios se refleja todos los días hacia nosotros, porque dice su palabra que nuevas son sus misericordias, las renueva cada día, y lo podemos ver por medio de la cruz. Y un enfoque que Pablo le está haciendo aquí a la iglesia: vean el amor que fue representado en Jesús, y no ha habido otro como él, y no lo habrá, porque él es único, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ok, yo le voy a pedir a alguien que me abra Efesios 4:3-4 para amplificar un poquito más esto. Efesios 4. Efesios 4:3-4. Más que yo tengo otra versión. No le hace. Sí. Solícitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Solícitos, la palabra solícitos es que pongamos atención, que estemos dispuestos, que estemos atentos, que pongamos como énfasis. La fe en Cristo. Ajá. O sea, si tú no estás instruyéndote en la palabra de Dios, si no estás cambiando tu manera de vivir, entonces no eres solícito, o sea, no estás poniendo atención a lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Por qué es importante? A ver, ayúdenme si quieren añadirle algo. Porque si nosotros nos basamos nuestra fe en cosas ajenas que sean Cristo y la cruz, realmente no, lo que van a hacer es destruir nuestra paz. Ok, nuestra paz no es como la que allá afuera te dicen: ten paz, ten tranquilidad, relájate. La palabra de Dios dice que Él nos dejó una paz que no es como la del mundo. Y la paz de Dios la obtenemos por medio de nuestra relación con Él. Podemos ver hermanos en otras situaciones que están en una situación de vida o muerte, pero como hay una confianza en lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, podemos tener paz en medio de las circunstancias y en medio de la adversidad, ¿cierto o no? Pero la paz de Dios nos gobierna, nos hace sentir paz en medio de cualquier circunstancia. Claro, pasamos circunstancias como todo mundo, pero el Señor nos enseña en su palabra que nosotros debemos ser gobernados por la paz que Cristo nos da. No es igual como la paz del mundo. La paz del mundo se acaba. Ok, también vamos a leer Filipenses 4:7. Y Johnny, búscame Juan 14:27. A ver, pastor, léame Filipenses 4:7. Vamos a añadirle un poquito más a eso de la paz. Amén. 4:7. Amén. A ver. Filipenses 3:4-7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo
algo que en todo el caminar de cualquier cristiano, el Señor nos enseña. Allí en Juan 14, 27, es Jesucristo hablando acerca de la paz. Y lo primero que nos dice, mi paz os dejo, mis paz os doy. Y nos dice, no se turbe vuestro corazón. Pero si nosotros nos turbamos o nos amedrentamos o nos da miedo, es porque no hemos entendido la paz de Dios, o no hemos tenido una cercanía a lo que el Señor nos enseña conforme a caminar con Él. No, del camino. Sí. El domingo estaba hablando de Elías, que él venía de una gran victoria y él debía haber tenido paz cuando Jezabel lo amenazó. Pero, o sea, él venía bien. Sí. Y venía bajo una promesa. Pero cuando se turbó su corazón, se alejó de la promesa. Se alejó de la promesa porque dejó de tener paz y empezó a tener temor. Pero cuando volvió a tener paz, a través de la voz de Dios y de cómo Dios lo sustentó aún él estando en el temor, volvió a regresar a la promesa y a la victoria. O sea, en el mundo tenemos aflicciones todos los días, tenemos circunstancias, tenemos problemas. En el momento en que nosotros nos enfocamos en los problemas y quitamos la mirada de Jesús, empezamos a turbarnos. No empezamos a pensar, ay no, es que a lo mejor no es, no, es que a lo mejor era por aquí, no, es que a lo mejor era por allá. La palabra de Dios nos dice que en este mundo vamos a tener aflicción, pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe en Jesús. Si nuestra fe no está fundamentada en Jesús, que es el Rey de paz, pues la paz no es igual. O sea, no tenemos esa confianza, pero también tenemos la tendencia a preocuparnos. La palabra de Dios también nos exhorta que no nos preocupemos. Y podemos ver esto aquí en Pablo. Pablo les empieza a decir, confíen en Jesús, en el amor que les ha dado, la paz que Él ha puesto sobre ustedes y sobre todo que Él ha hecho ya. O sea, los vuelve a enfocar a la cruz y en la paz de Jesús. Y yo creo que eso lo debemos hacer todos los días nosotros, porque sí estamos en un mundo que está muy conflictivo y tiene muchas trampas en cierta manera para hacernos caer en turbación, en dolor, en miedo, en circunstancias difíciles que a veces llegan a nuestra vida. Pero la palabra de Dios dice que la paz de Dios gobierne tu vida. ¿Y cómo es eso? Estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo. Una vez decía usted, o te gobierna Satanás o te gobierna Dios. Así que tú decides en qué lado estás, porque alguien es tu Señor en este mundo, ¿verdad? Bueno, vámonos al 16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Yo le decía hace rato que oraba, que a veces cantamos y no entendemos las alabanzas, no entendemos el concepto, no entendemos lo que se nos quiere enseñar. Cantamos una canción que repite lo mismo, santo, santo, santo. Es la majestad de Dios, es la magnitud, el poder. O sea, si tan solo el Señor nos dejara ver cómo es la alabanza que se le debe dar a Él, yo creo que nos quedamos bien cortitos. Nos quedamos cortitos. Y a veces alabamos al Señor un poquito como, pues ya canté, ¿verdad? Ya no entendemos ese concepto de la alabanza, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leer. En la alabanza, se supone que la alabanza nos ministra. Exacto. Porque nosotros proclamamos la palabra de Dios. Exacto. En la alabanza. Y la palabra de Dios nos ministra. Exacto. Por eso es que la alabanza nos debe de ministrar, porque es la palabra de Dios que nosotros estamos exaltando lo que Jesús es, lo que Dios es, lo que el Espíritu Santo representa para nosotros, ¿verdad? No son meras palabras, no son meros sentimientos, no son meras palabras bonitas, o porque la música suena bonito, no. Es lo que Jesús representa para nosotros, y eso nos debe de ministrar.
Ok, pero bueno, vamos a Efesios, ahí Efesios 5 del 19 al 21. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en nuestros corazones. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ok. En el 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. La palabra de Dios no nomás es cualquier libro, es Dios mismo hablando a su pueblo. Amén. Amén. Y dice que debe de morar en nosotros, en la manera de que debemos de tener, de nosotros debe fluir la palabra de Dios. Pero también nos habla aquí, está enseñándonos, dice, para enseñarnos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Ok? La sabiduría de Dios no nomás es el eje, es como quien dice la guía para nosotros. El pastor la otra vez nos decía que es importante que la palabra sea exhibida de tal manera que el pueblo sea exhortado, pero exhortado para que siga caminando y avanzando en crecimiento. Así es. En el momento en que se estanca el pueblo y deja de buscar la sabiduría de Dios y exhortándose con la palabra, caemos como se nos hace fácil, no fácil, sino como tenemos una actitud de que como que ya no necesito más, ya es todo lo que necesito, es todo lo que voy a aprender, pero dice que nos enseña sabiduría y también nos da exhortación. La exhortación, cuando se predica muy fuerte con la exhortación, la palabra no es para querer hacer a todos perfectos o para decir tienen que ser perfectos como el pastor o como líder o algo es perfecto. Se habla tal cual la palabra para tener un techo de decir estoy fallando y poder llegar al arrepentimiento. Nadie vamos a llegar a cumplir todo lo que nos pide la Biblia. No. Pero se habla de una forma fuerte, se habla de una forma de exhortación para que justamente tengas esa brújula de lo estoy haciendo mal y llego al arrepentimiento. Sí, es importante. También el 16 y el 17 van muy pegados de la mano. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Una vida que no agradece, si somos ingratos y no reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que hemos logrado hasta este día viene por mano de Dios, nos convertimos en gente sin frutos. Y también tenemos la tendencia a que nuestra vida no refleja lo que Jesucristo hizo en nosotros. O sea, no agradecemos, no tenemos esa convicción de que debemos de crecer tanto en la palabra de Dios, pero también debemos hacerlo, dice, con todo, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El enfoque de todo esto es Jesús. Me estoy fijando aquí que Pablo le está regresando a la iglesia. Miren, sí es verdad, tenemos que servir, tenemos que hacer cosas, tenemos que compartir la palabra, pero en el momento en que las cosas o las bendiciones de Dios o las circunstancias o las cosas que cada día haces quitan tu mirada de Jesús, te vuelves una persona desagradecida. Veo aquí también algo que Pablo le está enseñando a la iglesia, le está diciendo, todo háganlo para Él, hasta el más mínimo detalle. A veces tenemos la tendencia a quejarnos, ay, a mí me toca todo el tiempo, ay, a mí todo el tiempo a mí me dicen, a mí nomás me veo, nadie va a la iglesia. Esa no es la actitud de un cristiano, de un hijo de Dios que ama su palabra. Bueno, voy a amplificarlo un poquito más. Pastor, me lee Efesios 5:20, por favor. Dando gracias siempre de todo a Dios y el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo recalca tanto el Señor que demos gracias? A ver, ¿me ayudan? Cualquier cosa que se les Pues ocurra. es que Jesucristo es la fuente de todas las bendiciones. Exacto. Y de toda nuestra razón de vivir. Exacto, exacto.
Y es muy importante, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios debemos siempre estar agradecidos en todo tiempo. Ok. Bueno, vámonos ahora. Yo sé que hay mucho más aquí de qué sacar, pero algo que a mí me tocó bien claro, de que nuestro corazón y nuestras actitudes en lo más mínimo, aun cuando no nos gustan las situaciones que pasamos, debemos de estar agradecidos. Ok, vamos a leer ahora del 18 al 18 al 20, voy a leer. Ok, el hogar cristiano, aquí dice mi título: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Se fijan que allí el Señor está hablándole a la familia. Sí. La familia es muy especial en la vida cristiana porque es el fundamento. Dios estipuló a la familia, la estableció como es como una base muy importante para nuestra sociedad. Hoy en día tenemos unas familias muy disfuncionales porque el mundo y la sociedad nos dice que no necesitamos ese ejemplo a seguir, que no necesitamos una familia, que no necesitamos sujetarnos a nadie, que no necesitamos tener un marido o tener una esposa, no necesitamos tener hijos, pero ese es el fundamento de Dios. Lamentablemente se ha creado una distorsión por causa del pecado. Y esta es una controversia, este versículo siempre para las mujeres y para los hombres, ¿verdad? Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. La palabra sujetas no está diciendo que está siendo sometida. No, para nada. Es una persona que se somete al rango y también a lo que primeramente, aquí lo voy a leer. La mujer se sujeta al rango que Dios establece y ella se sujeta a Dios primero y a su marido porque Dios lo manda así. La palabra de Dios también nos dice que maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Le voy a pedir al pastor que me lea Efesios 5:22 y Johnny, búscame Efesios 6:4, por favor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Amén. Entonces, Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Puedo preguntar algo? Sí. En Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Como al Señor. O sea, no puede haber sumisión a someterse a un varón cuando ese varón no es enviado por parte de Dios. Exacto. No es el propósito de Dios. Por eso hay muchos matrimonios rotos, por eso hay muchos matrimonios fallidos, porque es porque se gusta, no es porque es su propósito. Y al último ese propósito no se va a cumplir. Ok, yo estoy casada. Y antes de conocer de Cristo, mi vida, yo no me sujetaba a mi esposo, ni me sometía a mi esposo. Yo me sentía muy segura de mi vida. O sea, yo sentía que ¿por qué me lo voy a sujetar a él si yo soy libre de venir y hacer lo que yo quiera? Pero eso es en el mundo. Eso es en el mundo. Pero vino Cristo a nuestras vidas y ¿saben qué? Dios está hablándole aquí a la mujer que se sujete primeramente a él, pero a un varón de Dios también, a un hombre que vive y sirve a Dios, que es obediente a su palabra, que es obediente a lo que Dios le ha pedido. Él le está pidiendo al hombre que no nomás la ame, que la cuide, que la proteja, que sobre todo la enseñe. Mi esposo y yo tenemos algo, yo soy muy independiente, pero el amor que Dios ha puesto en mi esposo, para mí, hace que yo me sujete a mi esposo. Amén, así es. Y no nomás me sujeto, me someto. Yo puedo hacer muchas cosas en mi propio entendimiento, pero una cosa que yo he visto, yo le he dicho a mi esposo, cuando tú no oras y pasas tiempo con Dios,
yo batallo para sujetarme, porque yo veo en ti el cambio, o sea, no veo algo diferente, no veo a ese hombre que en verdad ama a Dios. No que no lo ame, sino que como que hay algo que está fallando en su vida, pero en el momento en que él se empieza a someter y sujetar a Dios, fluye. Sí. Y hay una sujeción, pastor, bonita, o sea, que él no me tiene que decir nada, yo lo hago por amor y me pongo donde debo de estar. Exacto. Y no es que valgamos menos las mujeres, todos estamos al mismo nivel, a los pies de Cristo, pero debe de haber ese orden. Es importante. ¿Por qué el Señor no lo dice aquí? Se lo está diciendo a la iglesia. Le está hablando padres, hijos, esposos. Debe haber un orden. Hoy en día, lamentablemente, a la familia se le ha distorsionado. Se burlan de lo establecido por Dios. Se burlan de las cosas que Dios le pide tanto al hombre como debe de comportarse con la mujer y a la mujer como debe de comportarse con el hombre. Y tenemos una sociedad patas para arriba. Tenemos mujeres que anhelan tener un hogar, pero no quieren sujetarse ni a nadie. Pero quieren la libertad y quieren que las amen, que las respeten, que les den su lugar. Tenemos hijos igual. Quieren que los padres los protejan, les provean, pero no quieren sujetarse ni obedecer. Y tenemos la sociedad más corrompida y más desobediente del mundo en estos tiempos. Adelante, pastor. Aquí en una anotación que viene en la Biblia, dice, la mujer se someterá a su marido con respecto al liderazgo espiritual. Exacto. Que él tenga en oración, como debe ser. Eso es someterse al marido si conoce al Señor. Exacto. Si el marido no conoce al Señor, tal sumisión no puede ser posible. Ok. Ups. Ok, está un poquito oscuro aquí. Les voy a leer acerca de eso bien pronto. Dice, aquí está. Dice, el orden familiar. El cristiano presta servicios a otros como de una manera de servir al Señor. En estos versículos, esta es una verdad que se aplica específicamente a la relación entre esposo y esposa. El papel que Dios asigna al marido es el que cuidar y proteger su esposa. Asimismo, desde una posición diferente, ella debe servir a su esposo. Pero acuérdense que la esposa no es una sirvienta, ¿ok? No. Le está sirviendo porque la mujer, Dios nos puso como las que cuidamos el hogar. No nomás cuidamos el hogar, lo protegemos. La esposa está diseñada para mantener el hogar que funcione. Estos papeles no son seleccionados por los cónyuges, Dios los asignó, ¿ok? Dice, y de acuerdo a la cultura en la cual viven, dependiendo, ¿verdad? Depende. Acuérdense que hay culturas que a la mujer la oprimen mucho, sino que son dispuestos por Dios como un medio a través del cual se manifiesta la vida de Cristo. Cristo se manifiesta por medio del amor en las familias. O sea, ¿cómo es posible, verdad, que unas parejas, decía mi esposo ayer, personas totalmente desconocidas, nos casamos, formamos una familia y crece un amor tan entrañable? Tanto con la pareja, claro, si está Cristo en medio, ¿verdad? Si Cristo es el centro, y para los hijos. Tenemos hoy en día familias que lamentablemente el centro no es Cristo y tenemos una sociedad bien disfuncional. Ok, deje que les acabo de leer esto bien pronto. Ok, dice que se manifiesta la vida de Cristo en la tierra por medio de las familias. Ok, en este contexto es que la palabra sumisión adquiere su pleno significado bíblico para la vida familiar. El marido y la esposa, ambos por igual, están sometidos a Dios. Amén. Así es fácil. Ambos están sometidos. ¿Ok? Así es. Ambos. Los dos deben ir al mismo caminar, al mismo nivel. Recuerdo que en un tiempo mi esposo, él creció mucho. O sea, él avanzó mucho en las cosas de Dios, pero yo me atrasé porque yo era muy hostigosa. Yo me gustaba, pero no me gustaba. Y yo vi a mi esposo que empezó a crecer en un crecimiento, pues, que avanzó.
Y él me dijo, yo tuve la culpa. Dije, ¿por qué? Dijo, porque yo tenía que haber caminado contigo. Yo tenía que haberte apoyado para que tú crecieras al mismo nivel que yo. Y eso causa que, aunque sea una familia cristiana, si no están creciendo al mismo tiempo y al mismo nivel en espiritualidad, empieza a haber roces. Porque yo me acuerdo que le decía, ay, tú eres bien espiritual, ay, tú eres bien santo. Lamentablemente sí lo hacía. Pero él al principio no lo entendíamos, así que la familia y la pareja cristiana y los hijos de Dios en el vínculo familiar deben de crecer al mismo tiempo, pero es la responsabilidad del hombre. Claro, todos somos responsables de estudiar nuestra palabra, tener nuestra comunión con el Señor. Yo soy responsable de mi salvación, pero la responsabilidad cae sobre mi esposo de que esta casa camine bien. Así es. Le cae a él, le cae al hombre, no le cae a la mujer, le cae al hombre. ¿Ok? Y hablando de los hijos, cuando la familia está caminando bien, el padre y la madre, ¿qué creen los hijos que hacen? Se sujetan, se someten, porque hay ese vínculo familiar, anhelan ese amor, anhelan estar con sus padres, anhelan la relación y la comunión con sus padres. Yo lo vi con mi hijo, ya tenía casi 23 años y él amaba estar en la casa. No le llamaba la atención estar afuera. Claro, llegó su tiempo de casarse y todo eso, ¿verdad? Pero desde los 5 añitos que conocimos a Cristo hasta los 23 años de edad, él amaba estar en casa. Él llegaba y decía, aquí estoy feliz. Y eso hace familias fuertes, porque ese hijo va a hacer lo que tú hacías en tu casa, va a representar lo que tú le enseñaste. Recuerdo que él decía, algo que a mí me gusta mucho es cómo mi papá ama a mi mamá. Y yo veía eso, dije, y tú vas a hacer lo mismo con su esposa. Y hasta donde yo tengo entendido, él es así con su esposa. Ese amor, ese vínculo familiar se fortalece por la relación de la familia. Entonces, es muy importante que el varón y la mujer aprendan su misión juntos. Amén. Bueno, vámonos al 22, 23, 24 y 25, hablando de los siervos. ¿Me ayuda, pastor, a leerlos? Siervos, obedeced en todo vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. ¿A todo? Amén. Y a todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, pero al que actúa con injusticia recibirá conforme a la injusticia que haya cometido, porque no hay acepción de personas. Ok, si Pablo está exhortando a la iglesia a que nosotros seamos siervos obedientes, yo creo que había un problema, ¿verdad? Yo creo que a veces no representamos lo que decimos que somos allá afuera, ¿verdad? Si él nos está diciendo, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, aún siendo justos e injustos, ¿ok? Acuérdense esa parte, ¿ok? Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, ¿ok? Vamos a ver Efesios 6, pastor, 6, 5 y 6, perdón, 6, del 5 al 6. Y Johnny me lees, Efesios 6, del 8 al 9. Del 5 al 6, ¿verdad? Amén. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. Porque el Señor nos pide que no seamos como los demás empleados, o sea, nos pide un nivel más diferente, ¿verdad? Nos está diciendo, sirvan a las personas que no creen en mí de una manera que los asombremos, que vean a Cristo en nosotros, ¿no? Porque, ¿verdad? Si Cristo está en vuestros corazones, pues las obras de Cristo vas a hacer. Es muy importante, ¿verdad?, que tengamos eso en conciencia, de que
aquí podemos ser una cara, pero allá podemos ser otra cara. Si el Señor nos está exhortando a que debamos vivir una vida tan, bueno, en cierta manera, no sumisa, sino como que representemos a Cristo en todas nuestras acciones. Todos nosotros hemos trabajado con diferentes personas. Usted ha trabajado en financieras, Johnny ha trabajado en empresas, yo he sido gerente, he sido encargada de personal. Y es muy importante cómo nos comportamos, especialmente cuando decimos que somos hijos de Dios. Yo creo que el Señor no nomás nos exhorta a que nosotros vivamos vidas ejemplares, tanto en nuestras casas, pero también en cómo nos llevamos con la sociedad. Es difícil a veces, ¿verdad que sí? ¿Qué? Muy difícil. Hablaba con una hermana el día de hoy acerca de eso. Ella trabaja en una empresa y me decía, a veces nos exigen y nos tratan como si nosotros no supiéramos o somos tontos o no nos tratan como deberían, pero en la sumisión que nosotros tenemos con Cristo, hace un cambio hasta en los empleos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he trabajado en empresas donde Dios, su gracia estaba sobre mí. Me daba gracia con mis empleadores, me daba gracia hasta con mis trabajadores. Y allí yo, la verdad, pues Cristo se manifiesta. Pero ¿por qué el Señor nos pide que seamos sumisos, que seamos siervos en la obediencia? ¿Me ayuda un poquito ahí, pastor? El principio de toda obediencia es la autoridad. Exacto. Obedecer someternos a la Autoridad. Y si no nos podemos someter a nuestros amos terrenales, ¿nos someteremos a Dios que no vemos? No. ¿Ok? Es muy importante esa parte, ¿verdad? Johnny, ¿me lees qué te di? Efesios 6, 8, 9. Sabiendo que el bien que cada uno recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro que está en los cielos, y que para él no hay excepción de personas. ¿Qué? Amén. Ok, le voy a pedir, pastor, que me busque Filemón 16. Filemón. Y Johnny, búscame Primera de Corintios 7, 22 al 23. ¿Filemón qué? 16. No ya como siervo, sino más que a siervo, como hermano amado, mayormente de mí, pero cuanto más de ti en la carne y en el Señor. O sea, ¿me lo repito otra vez, pastor? Sí. No ya como siervo, sino más que a siervo, como hermano amado, mayormente de mí, pero cuanto más de ti en la carne y en el Señor. Filemón había sido esclavo, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Y allí ya era, o sea, dejó de ser esclavo y ahora ya era un hermano. O sea, se convirtió en hermano. Pero la manera en que lo está exhortando es de que ya no sirvas como servías antes. Ahora sirve mejor. Cuando está uno esclavizado en el pecado, servimos a todo tipo de amos. Tenemos el amo de nuestro egoísmo, tenemos el amo de nuestro trabajo, el amo de nuestros deseos, de nuestros vicios, todo tipo de circunstancias nos gobiernan y nos esclavizan. Platicaba con una hermana ahorita, hablábamos acerca de que vemos al mundo trabajando duro, todo mundo es esclavo de alguien. Nosotros ya no somos esclavos como éramos esclavos antes, ahora somos esclavos por amor y nos sujetamos y nos sometemos a Dios, pero por amor. Y ya no vivimos en esclavitud, somos libres, ya somos siervos, pasamos a ser hijos, pasamos a ser la iglesia, pasamos a ser los hermanos, pasamos a ser la familia de Dios. Y hablábamos acerca de eso, de que qué bonito sería que tuviéramos todo lo que necesitamos, todo lo que anhelamos, la casa, el carro, el trabajo,
o un marido que yo, decía ella, un marido que me mantenga de todo a todo, que yo no tenga que hacer nada. Pero nuestra sociedad y la gente allá afuera está esclavizada. Trabajan de lunes a viernes bien duro para comprar las cosas que quieren en el fin de semana, y las compran y no los satisfacen, porque tienen que volver a trabajar otra semana para poder satisfacer los deseos de la carne, y vuelvan a esclavizarse. Y el mundo está esclavizado. Haz de cuenta que es un patrón que está así. Pero nosotros en Cristo ya no vivimos así. Ya no tenemos ese tipo de rudimentos. ¿Por qué Pablo le dice a la iglesia aquí, ustedes ya no viven así? Sí, y ahora tienen que vivir. Las ordenanzas que Pablo le está dando aquí a la iglesia es de la vida cristiana, del carácter del nuevo hombre, de cómo debe de vivir la familia en Cristo, de cómo debe de vivir la iglesia, de cómo debe de vivir aquel que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. En el momento en que nosotros quitemos estos rudimentos, que se nos ha enseñado por medio de la palabra, no son rudimentos de hombre, esta es la palabra de Dios. Entonces la iglesia deja de perder esa gracia y ese sazón. ¿Por qué es tan importante que nosotros nos recordemos? Nosotros no vivimos como el mundo, para nada. No vivimos esclavizados, no tenemos la misma tendencia que el mundo tiene. Y en el momento en que nosotros quitamos este fundamento en el cual el Señor nos ha puesto y nos ha enseñado y nos sigue exhortando desde hace 2000 años, entonces la iglesia no entiende su lugar. Por eso llega cualquier persona y los puede confundir. Dios nos ha llamado a ser la sal de la tierra, a ser el fundamento, no nomás el fundamento, pero hacemos como, ¿cómo le diré? Se me fue la palabra. Somos la sal de la tierra, pero también somos la base de la sociedad. La sociedad hoy en día vive desordenada, sin esperanza, pero también no hay fundamentos. ¿Por qué el Señor le dice, mujeres estén sujetas, hombres amen a sus esposas, hijos respeten a sus padres? ¿Porque nomás no tiene nada que decir? No, es porque en verdad sí funciona. Tenemos una sociedad que no ama la palabra de Dios. Si nosotros amamos esta palabra y la exhortación de lo que nos está enseñando, nosotros podemos en verdad reflejar el amor de Cristo hacia el mundo perdido. ¿Okay? Les voy a leer algo aquí que creo que es importante. El llamado al discipulado consiste en esto. Está acompañado por la palabra de Dios y el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Y una de esas es la consagración. Consagrarse es concentrarse en un determinado esfuerzo o propósito. Una vida consagrada a Cristo persigue su propósito, que su ser se reproduzca en nosotros. O sea, que Cristo se reproduzca en nosotros. Se los voy a leer otra vez. ¿Ok? Aquí está diferente, dice, el llamado al discipulado consiste en esto, está acompañado de la palabra y el llamado de Cristo a tu vida, una vida de consagración, ¿ok? Consagrarse es concentrarse en un determinado esfuerzo o propósito. Una vida consagrada a Cristo persigue su propósito, que es ser semejante a Él para que Él se reproduzca en nosotros. O sea, todo lo que la palabra de Dios nos enseña, dices tú, o sea, a veces quizás no tiene mucho, a veces pensamos, hijos sométanse, hijos obedezcan a sus padres, esposos amen a sus esposas, esposas sujétense a sus esposos, sean obedientes. Una de las características que el Señor nos enseña siempre es la obediencia. ¿Por qué la obediencia? En la obediencia nosotros recibimos las bendiciones de Dios. Si no obedecemos a Dios, las bendiciones de Dios nunca llegan a nuestras vidas. Si el Señor nos enseña en esta palabra ahorita, nos está enseñando, ok, esto es lo que el carácter del Hijo de Dios debe de ver,
y debe de también, no nomás de ver, debe de ser. Y esto es lo que tú recibes a cambio, un hogar cristiano. La felicidad que todo el mundo busca. ¿Buscan ser felices del mundo, sí o no? Claro. Pero lo están buscando a la manera que ellos quieren. Pero las ordenanzas y la manera en que el Señor lo pone, esa parte no nos gusta. Aún nosotros como cristianos. Yo entendí eso hace poco, menos de 7 años. La sujeción a mi esposo, someterme a Dios, obedecer a Dios, amar a Dios, ser como Cristo. Ok, entonces, si Pablo está exhortando aquí a la iglesia es porque la iglesia había quitado esto, estaba quitándolo o ya no lo estaba practicando. Por eso era urgente volverlos a la cruz, volverlos al fundamento. Y aquí Pablo en el 14 les dice bien claro, ok, y sobre todas estas cosas, vestidos del vínculo que es el amor, que es lo perfecto. Pero el amor es Cristo. Es Cristo el fundamento de nuestra fe. Amén. Pues buenas noches, que el Señor les bendiga. Acabé, pastor. Adelante. Gloria a Dios. Vamos a orar. La obediencia es el fundamento. Cuando Jehú le pidieron que acabara con toda la descendencia de Acab, fue cuando lo hizo sin un corazón dispuesto, pero él obedeció al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta noche, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que esta palabra entre como saetas a nuestros corazones, Padre. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos guíes en todo momento y que nos lleves a ese lugar, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias por este momento, por este día, por esta noche, Señor. Y te pedimos, Padre, que aún así en nuestro caminar nos sigas bendiciendo y nos sigas protegiendo, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.